Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Hoy, en una conferencia de prensa que ha recibido críticas de todos los colores en las redes sociales por su opaca claridad, se anunciaron finalmente las medidas para enfrentar la segunda ola de la pandemia en el Perú. Con los elementos y los insumos entregados hoy por el presidente y sus ministros, vamos a explicar nuestra versión de lo que se ha comunicado hoy al país y sobre todo lo que pasará con todos nosotros a partir de este viernes 15 hasta el domingo 31 de enero. Para empezar, se ha hecho lo que se pedía desde hace tiempo: focalizar la pandemia y dividir el mapa del Perú en regiones moderadas, altas y muy altas. Aunque se ha dejado una categoría, aún sin regiones a la vista, llamada extrema. Esta última, en palabras del presidente Sagasti, podría significar cuarentena total, entendiendo, sin embargo, esto último aplicado también por regiones. Esto se llama semáforo epidemiológico. ¿Desde cuándo hemos hablado en este programa de ese semáforo? Desde junio. Más vale tarde que nunca. Ahí lo tienen. Lo que es igual para todos, para todo el territorio nacional, son las medidas sanitarias ya conocidas: lavado de manos, mascarilla bien puesta, distanciamiento social y protector facial para el transporte público. ¿Estamos? A ver, también hasta el 31 de enero se sancionará todo tipo de aglomeraciones en espacios cerrados en coordinación con los municipios. El uso de las playas aún continuará restringido hasta el 31 de enero. Se pedirá ante ello a los municipios protocolos más precisos y se alentará el trabajo remoto, tanto en el sector público como en el privado. Pero vamos al semáforo epidemiológico. ¿Cuáles son las regiones moderadas, altas y muy altas en contagios por coronavirus? Escuche bien cuál es su región de origen para que se entienda lo que viene después. Las moderadas: Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. Regiones calificadas como de alto contagio: Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. Y las regiones calificadas como de muy alto contagio son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones o Lima Provincias, es decir, todas aquellas circunscripciones que están en el departamento de Lima, a excepción de Lima Metropolitana. Le siguen Piura y Tacna. ¿Y cuáles son las medidas? Vamos a poner por un momento a full pantalla para que nuestro público pueda ver las... Ahí está. Casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicas. Aforos: en las de riesgo muy alto, 20%. Riesgo alto, 30%. Riesgo moderado, 40%. En cuanto a centros comerciales, galerías, tiendas por departamentos y tiendas en general, aforos: en las de riesgo muy alto, 30%. Riesgo alto, 40%. Riesgo moderado, 50%. Restaurantes, aforos: riesgo 40%. Riesgo alto, 50%. Riesgo moderado, 60%. Y en cuanto a las iglesias, los aforos son: en regiones con riesgo muy alto, 10%. En regiones con riesgo alto de contagio, 20%. Y en regiones con calificadas como moderadas o moderado, 30%. Luego, las restricciones durante los días domingo. En las de riesgo muy alto no circulan ni vehículos ni personas. Eso significa inmovilización total, ¿no? En las de riesgo alto no circulan vehículos particulares, sí pueden las personas. Y en las de riesgo moderado pueden circular tanto personas como vehículos. Toque de queda: riesgo muy alto de 7 de la noche a 4 de la madrugada. Ojo, 7 de la noche, ¿eh? Riesgo alto de 9 de la noche a 4 de la madrugada. Y en la de riesgo moderado de 11 de la noche a 4 de la madrugada. Todas estas medidas en principio van hasta el 31 de enero. Es posible que conforme avanzan los días y la curva de contagios suba, hayan regiones que pasen a condición extrema. Y cuando el presidente se ha referido a condición extrema en una o más regiones, hemos entendido que se refieren a aplicar cuarentenas, pero siempre considerando el semáforo epidemiológico, es decir, cuarentenas focalizadas. Listo.
Ese es el cuadro. ¿Ya? Es nuestro resumen, nuestra versión de lo que se ha anunciado hoy en Palacio de Gobierno. Pero vamos a profundizar, porque siempre quedan algunos cabos sueltos, estos anuncios con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, que ya está con nosotros. Ministro Cuenca, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptarla y por explicarle a nuestro público y profundizar en algunas cosas que pueden haber quedado sueltas. De lo que usted ha escuchado, ¿es así o falta algo de lo que hemos explicado hace un momento? No, es así, está muy claro. Efectivamente, el resumen presentado es el indicado. Solamente habría que hacer una precisión que creo que es lo que nos empujó a presentar la información de la manera como presentamos, y es la siguiente, y es que hasta ahora las decisiones se iban tomando fundamentalmente por indicadores epidemiológicos y sanitarios, y ahora el esfuerzo que se ha hecho es tratar de conseguir un montón de criterios, varios de ellos, ya probados, como por ejemplo los epidemiológicos, pero incluir además algunos elementos económicos que permitan tener este famoso equilibrio que tanto necesita el país entre la salud y la economía. Lejos de poner un dilema, lo que hemos tratado es de hacer que se encuentren, y es por eso que se produjo estos escenarios distintos, este semáforo, en donde solamente vendría la precisión que ha mencionado usted, Jaime. No son regiones con mayores niveles de contagio, sino son regiones en donde hay unas alertas porque la pandemia y la situación económica podrían agravarse si es que no se toman medidas específicas. Entonces, y es por eso está relacionado a la salud pública, al sistema de salud, ¿se refiere usted? Exacto, exacto. Entonces es la combinación. Estos departamentos que están ubicados en esta situación de alerta moderada, alta o muy alta, responden a una metodología de trabajo que sería muy largo y muy complejo de explicar ahora, en la que se cruza información sanitaria y epidemiológica con actividades económicas, con impacto económico, porque efectivamente, a diferencia del año pasado, en el inicio de la segunda ola que dijo en la mañana, a mediodía, el presidente Sagasti, no se encuentra al país con una situación económica mucho más debilitada que el 2020. Y entonces hay que cruzar esta información para tener estos escenarios particulares que, como usted muy bien ha dicho, tienen esta enorme propiedad de ver si en 15 días los números no cambian, se mantienen en su región, en su grupo, o suben a otro grupo, o si nos portamos un poquito mejor también, podrían pasar a un nivel inferior de alerta, digamos. Entonces, queda clara la explicación complementaria que hace usted en la respuesta que está formulando en este momento, porque lo que en el público la gente debe tener claro es que estamos con el sistema de salud así, al borde. Estamos casi agarrados de la cornisa. Entonces, esto es básicamente lo anunciado hoy para contener y evitar que los sistemas de salud pública colapsen, ¿verdad? Sin duda, porque hay que complementar su afirmación absolutamente válida con que además tenemos la llegada de esta variante, esta mutación del virus, y esta idea de variante inglesa, como ya lo hemos dicho desde el principio, tiene unos mayores niveles de contagio, y entonces por eso es que el indicador de cantidad de contagios ha ido incrementando en el último tiempo, como se mostró en la mañana. Entonces, ante mayor posibilidad de contagios, ante un mayor estrés del sistema sanitario y ante un problema de no poder tomar necesariamente las mismas decisiones por las características de las regiones y porque hay que mantener un equilibrio, un encuentro entre la salud y la economía, es que tomamos estas decisiones en este doble sentido, ¿no? De manera horizontal están las moderadas, como estaba en su cuadro, el suyo estaba en la vertical, pero digamos es una graduación moderada, alta y muy alta, pero las medidas también están graduadas, ¿no es cierto? Y es por eso que hay aforos diferenciados,
hay inmovilización social obligatoria también diferenciada, porque está graduada en función a estos grupos de regiones. Hay una precisión que también nos gustaría que usted pueda explicar con detalle y que nosotros no nos atrevimos a hacerla explícita porque la fuente de información son precisamente ustedes. Cuando se señala que los domingos habrá restricción de vehículos, por ejemplo, en las regiones de muy alto riesgo y de alto riesgo, ¿se habla de vehículos solo particulares o se está hablando también del transporte público y de la circulación de taxis, ministro? Solo particulares. De acuerdo. El transporte público y los taxis van a ser normados por el sector responsable, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta información más bien se incluirá en un decreto supremo que se publica el día de mañana para que entre en vigencia el día 15, en el que se ponen estas medidas generales. Entonces, nuevamente vamos a repetir, cuando se ha catalogado o categorizado a las regiones como moderado, alto y muy alto, tiene que ver con el sistema de salud pública y dependiendo del riesgo en el que estos, región por región, colapse. No tiene que ver, dice usted, con altos niveles de contagio, digamos así, o muy altos niveles de contagio. Porque, le digo, durante el día a varios nos inquietó que Lima Metropolitana, ¿no?, la capital, no esté entre las regiones con riesgo muy alto, entendiendo, eso es lo que habíamos presupuesto, ¿no?, habíamos entendiendo la población, los casos de contagiados, ¿no? Habíamos pensado que se habían considerado esos indicadores y que, por ende, era posible que Lima Metropolitana se convierta, al paso que vamos, en una circunscripción con riesgo muy alto. Correcto. No es así, entonces. No es solamente eso. No es eso solo era eso. lo que quería explicarle al principio, ¿no es cierto? En este encuentro, efectivamente Lima tiene contagio mayor. De momento en Lima particularmente no es que haya subido más que en otras regiones, porque Lima concentra 1/3 de la población, porque Lima ha tenido 2/3 de los contagios en esta historia atroz de la pandemia que hemos vivido, pero también es el sistema que tiene mejor nivel de respuesta sanitaria frente a otras regiones. Pero si a esto le sumamos que Lima representa alrededor del 40% del Producto Bruto Interno del país, que concentra la mayor cantidad de empleo generador de actividades económicas. En esta intersección, Lima por eso queda en un nivel de alerta alta, con un conjunto de restricciones que tienen que ver con la restricción vehicular de los domingos, las disminuciones de aforos, la inmovilización social obligatoria de 9 a 4 de la mañana, es decir, tenga mayores restricciones. La tentación siempre es, Jaime, pasar todo al lado más restrictivo del asunto, que debería ser el grado más extremo, ¿no es cierto? Y por eso es que estamos probando esto en estos primeros 15 días. La información epidemiológica es diaria, todos la sabemos. Uno puede entrar a la página del Ministerio de Salud y tener la información, y entonces lo que hay que estar es mirando esto de manera permanente y monitoreando qué es lo que pasa cada día para ver si hay que hacer un movimiento rápido. En un momento de la conferencia, cuando creo que fue la premier Bermúdez, le pasa el micro, usted dice algo así como que, a ver, vamos a explicarlo como si fuera en la clase. Y creo que en ese momento ya ustedes estaban percibiendo lo que del otro lado, un enredo en la comunicación, una cierta opacidad para transmitir el mensaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué el enredo? ¿Qué fue lo que pasó en la estrategia de comunicación que tanto se ha criticado en las redes durante el día? Efectivamente no fue la mejor forma de poder comunicar todo el trabajo que hemos venido haciendo durante poco más de 2 semanas, cuando el presidente Sagasti formó este grupo de trabajo multiministerial e intersectorial, liderado por la presidenta del Consejo de Ministros, por la doctora Violeta Bermúdez,
y cuya coordinación recayó en mí. Es por eso que estoy ahora tratando de explicar aquello que no quedó tan claro al mediodía, ¿no? Que es un grupo interesante porque tiene este espíritu que le contaba Jaime. Incluye los tres sectores sociales: salud, educación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también tres sectores productivos: el Ministerio de Economía y Finanza, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces hemos trabajado durante estas 2 semanas, estos 2 días, de manera muy intensa y tratando de buscar la mejor manera de comunicar. Parece que no salió tan bien, efectivamente. Yo me he divertido mucho con algunos de los memes en las redes, pero lo importante es que mi espíritu de educador hizo que en ese momento diga: mira, hay que olfatear, hacer el diagnóstico de la clase, ¿no es cierto? Y a partir de eso ver cómo es que podemos darle un giro del timón, y entonces rápidamente, por supuesto, con la autorización del presidente y de la premier, buscamos hacer esta síntesis para que nos quede claro, sabiendo que después venía información por escrito que ha sido distribuida en ustedes, ¿no? Quizá, digamos, haciendo la comparación con una exposición en la universidad, digamos que se les traspapelaron los PPTs, ¿no? Alguien se olvidó el USB y estaban como locos buscando en la mochila, digamos. No, el presidente no dijo ningún anuncio, ¿no? Terminó de hablar el presidente y todos nos quedamos como colgados. No habían medidas, ¿no? Digamos que cierto orden faltó, ¿no? En la exposición, digamos, como que la tarea no estuvo del todo bien hecha. Sin duda, sin duda. Algunos estudiantes, alumnos míos del año pasado, porque ahora no estoy dando clases, estoy de licencia, me han dicho: profe, ¿y qué pasó con el PPT? ¿No es cierto? Haciendo alguna broma, porque efectivamente fue este tema. Pero lo importante, en el fondo, es que primero estamos en una situación, como siempre, sería imposible que no crean que tenemos que aprender sobre las cosas, y por supuesto esto ha sido un buen espacio para aprendizaje y mejora. Segundo, que el contenido es lo importante, y creo que por eso estamos tratando de participar en algunos otros espacios para poder aclarar algunas de las dudas y complementar. Ahora, hay un horizonte, ciertamente, ustedes, o una meta que se están poniendo, que son 15 días. La información que nosotros recibimos desde distintas fuentes nos señalan que ya habrían zonas de nuestro país, en cuanto a la infraestructura de la salud pública, en no solo riesgo muy alto, sino también que podrían pasar a riesgo extremo en los días que vienen. ¿Es eso cierto? ¿Es algo que se ha discutido en el Consejo de Ministros de hoy? Sin duda, y además está latente esta posibilidad de situación extrema que supone medidas extremas. Hemos utilizado la misma palabra, que tiene que ver con una cuarentena, por supuesto, que es algo que no quisiéramos llegar, porque ha sido un sacrificio enorme de todo el país y los peruanos y las peruanas tener que vivir esto, ¿no? Sin embargo, ya se están también tomando medidas, porque una cosa interesante, Jaime, es que esto es parte de una estrategia mayor que incluye planes sectoriales que no paran, y entonces el Ministerio de Salud sigue haciendo todos los esfuerzos por tratar de asistir a las cuestiones propias del sistema de salud, con personal, con equipamiento. De hecho, hoy en la conversación y en las discusiones en el Consejo de Ministros está confirmado que mañana, en coordinaciones con MINSA y el Ministerio de Defensa, sale un avión para empezar a distribuir los ventiladores y el demás equipamiento para el norte del país a partir de mañana, ¿no? Entonces, ¿son los 160 equipos de ventilación asistida a los que se refiere usted? El número exacto no lo puedo tener ahora, pero se lo puedo pasar en cualquier momento, pero tiene que ver con estos equipos efectivamente de respiración asistida y algún otro material que se necesite para el norte del país, porque fíjese que el norte del país está en esta zona de alerta muy alta. Y entonces hay que actuar directa y rápidamente en esa zona, ¿no? Pero usted sabrá bien que no es solo el equipo, es también el personal médico, están faltando intensivistas, estamos hoy con una huelga. ¿Qué solución tienen en el horizonte inmediato sobre el personal médico?
el sector salud y mañana y pasado mañana la ministra Massetti va a informar con detalle todas las medidas que se están tomando, porque lo que es claro es que nosotros en el grupo de trabajo en el que ella además participa, tratamos de buscar el mejor equilibrio que le comentaba entre salud y economía para tomar medidas que son parte de este proceso de atención a la emergencia sanitaria, que incluyen asuntos extremadamente sectoriales que cada uno de las carteras está trabajando, ¿no? Pero digamos, lo que debería quedar claro es lo referente a la segunda ola, ¿no? Porque la ministra Massetti en el evento CADE dijo: estamos en la segunda ola, y el presidente hoy día dijo: estamos en el rebrote, parece que comenzamos la segunda ola. Entonces, ¿estamos en segunda ola o no estamos en segunda ola? Una de las cosas más fantásticas que aprendí en la vida es esta noción de significante vacío. Es decir, una palabra que parece que dice mucho, pero que en el fondo dice menos de lo que parece. Y estas discusiones sobre el rebrote y la segunda ola tienen que ver mucho con esto. No hay ninguna determinación clara de qué es una segunda ola o cuándo es una segunda ola, a partir de qué número de contagios, a partir de qué número de defunciones. Entonces, las terminologías son más bien de uso coloquial, y por eso es que lo que sí estamos hablando es de que las curvas están subiendo, que el número de contagios sube, que el número de defunciones sube, que el estrés al sistema de salud se pone mucho más intenso. Y eso podríamos llamarlo segunda ola, inicio de segunda ola o rebrote, efectivamente. Lo importante es que el contenido de esto tiene que estar claro. Estamos en una situación que hay que atender de manera muy, muy particular, de manera muy compleja, hablando médicamente con medidas muy quirúrgicas que vayan tratando los problemas de este país tan particular y tan maravilloso como el nuestro. Claro, pero digamos, los indicadores deben ser, o los mensajes, otra vez, deben ser lo suficientemente claros. Es decir, cuando suena la alarma, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando a la gente le dicen segunda ola, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Digamos, en el entendido de que las camas UCI, como usted bien dice, están al borde del colapso, las unidades de cuidados intensivos están al borde del colapso, que ya quedan muy pocas camas, es decir, que el sistema de salud pende de un hilo, es evidente que estamos hablando de una segunda ola. Pero además es evidente que entonces, si la llamamos segunda ola, lo que tenemos que tener claro es que no podemos dejar de actuar a partir de esto que hemos llamado medidas permanentes. Independientemente de cómo está la situación de alerta, hay cosas que usted muy bien ha mencionado al principio, que no podemos bajar la guardia, ¿no es cierto? Uso de mascarillas, lavado de manos, distancia física, evitar aglomeraciones, estar en espacios abiertos y ventilados, cambiar nuestras prácticas culturales, hacer trabajo remoto en la medida de lo posible, porque esto va a contribuir a que esta segunda ola o inicio de segunda ola o rebrote fuerte tenga que ser también controlado con las medidas y con un cambio en el comportamiento de las personas. Sobre eso hay indicaciones claras, mensajes claros en las diferentes oficinas, estamentos de la administración pública, porque se ha sabido de casos en entes estatales que les exigen a los trabajadores hacer trabajo presencial. Parte de la discusión que hemos tenido ahora, como este paquete de medidas, y es por eso que está parte de la información distribuida a los medios de comunicación, es promover muchísimo el trabajo remoto en general y empezar a normar para el servicio público el trabajo remoto. De hecho, ya muchos sectores han empezado a trabajar de esa manera. Hablo ahora por mi sector. En el Ministerio de Educación tenemos la indicación de hacer trabajo remoto. Fundamentalmente el 90% de los trabajadores ya están en trabajo remoto, y así en muchos otros sectores. Y entonces lo que vamos a hacer es tratar de efectivamente ayudar a que todos los sectores públicos pasen al lado remoto para justamente evitar y contribuir y emitir un mensaje de que es posible también trabajar desde casa, ¿no? Vamos con cosas, ministro, relacionadas a su sector, porque recuerdo que la última vez que estuvo con nosotros, apenas asumió el cargo, nos dijo que los profesores tendrían que ser vacunados para el inicio de clases
presenciales o semipresenciales. Pero revisando el programa de vacunación publicado hace unos días por el MINSA, no se está considerando a los profesores ni en la fase 1 ni en la fase 2 de la vacunación. Los profesores van a entrar en la fase 3 como cualquier ciudadano, es decir, la fase 1, recordemos, son los médicos, bomberos, Cruz Roja, la fase 2 es personal de riesgo y otros, y hasta internos en el INPE y personal del INPE, pero no he visto a los profesores. No, porque estamos todavía tratando de hacer todos los esfuerzos para que ello logre. Parte de las conversaciones que tiene el Minedu y el MINSA, independientemente de esta norma, porque esta norma ha modificado una anterior, es efectivamente hacer lo posible. Yo estoy haciendo la pelea interna para que puedan todos ellos ser vacunados. Es verdad que esto tiene que ver con el cronograma y el calendario más claro que podamos tener para las llegadas de la vacuna en los envíos que se estén haciendo. De hecho, el primer grupo que tiene que ver, además es un acuerdo internacional que tiene que ver con la vacunación, está concentrado en el personal sanitario, en el personal que va a hacer la vacunación, porque es no solo racional, sino aquello que se estila en los protocolos. Estamos haciendo todo el esfuerzo, créanme, haciendo la pelea muy dura para que podamos incluir a los docentes en los grupos posteriores al grupo principal, que es el grupo sanitario, ¿no? O sea, entrarían en la fase 2. Eso es, ahí estamos. Espero en poco tiempo que me vuelva usted a invitar y decirle ya logramos que entren a la fase 2. Tal como va la pandemia entonces, y condicionada a la vacuna a los profesores, ¿qué se está evaluando en torno a las clases semipresenciales programadas inicialmente para marzo? Voy a tener que no responderle esa pregunta porque el día viernes tenemos una conferencia de prensa para poder lanzar el diseño del año 2021, que ya lo tenemos listo. Hoy también lo presentamos en el Consejo de Ministros para recibir los comentarios de nuestros colegas. Vamos a terminar de afinarlos y el día viernes vamos a tener la conferencia de prensa para poder anunciar cómo va a ser el año 2021, que sin duda va a ser un año particular, retador, pero como hemos dicho desde el principio, flexible, seguro, voluntario y además gradual. Eso es lo que voy adelantando. Ajá. Claro, pero no nos deje pues con las ganas a nosotros y al público. No le digo que adelante su conferencia del día viernes, lo respetamos mucho, pero digamos, por lo menos si se está considerando en ese cronograma que van a anunciar clases semipresenciales. Es decir, ¿usted podría ratificar eso? Hay modalidades, efectivamente. Hay dos modalidades grandes que son las que hemos dicho desde el principio, una modalidad remota y virtual y una modalidad presencial que tiene esta variante de semipresencialidad, ¿no es cierto? Que es aquello hacia lo que han empujado la mayoría de países en la región y entonces es altamente probable que haya un componente de semipresencialidad importante en este proceso gradual que vamos a implementar. Y ya no le digo más porque si no voy a soltar las ideas del día viernes. Pero César Acuña, que es candidato presidencial, tiene un problema ahí, pero en fin, vamos a ver, pero de momento es candidato presidencial, les está preguntando a ustedes, al gobierno, desde el Twitter, que primero dice que se necesita un plan para la reactivación educativa. Estoy citando el tuit del señor Acuña. Y pregunta además, ¿cómo se apoyará a los colegios que sufrieron en el 2020? ¿Cuál es la estrategia frente a la deserción? El gobierno morado, dice Acuña, no deja el piloto automático y eso afecta a la educación de los niños. ¿Qué tiene usted que responder? Primero que la deserción felizmente ha sido mucho menor, como lo anunciamos hace algunas semanas, de lo que hubiésemos esperado, y eso gracias al esfuerzo de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, que han logrado superar una situación tan compleja. Por ejemplo, en el nivel primario, que es el nivel más extenso en población y en matrícula, incluso se redujo de alguna u otra manera el promedio general de deserción. En educación inicial es verdad donde tuvimos los mayores problemas. Los más chiquititos son los que tuvieron mayores problemas para poder llevar una educación remota y es por eso que en el próximo año vamos a tener para este 2021 vamos a tener alguna estrategia particular para atender a estos
chicos y chicas de inicial, que son los que más embates sufrieron. Pero sobre todo, decir frente al tuit que no hay ningún gobierno morado, yo no pertenezco a ningún partido, yo vengo del Instituto de Estudios Peruanos, de un centro de investigación, vengo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una universidad a la que regresaré en julio del próximo año, si todo marcha según el calendario, y lo que he puesto a disposición es mi trabajo durante más de 20 años en investigación en educación en el país y en varios otros países. Ahora, ¿cuál es, digamos, siguiendo con la preocupación de las escuelas públicas en zonas de riesgo alto y muy alto, cuál es la situación de la infraestructura, si es que se está considerando en este plan que usted va a anunciar el viernes, la semipresencialidad? ¿Cuál será el criterio para las clases presenciales en esas circunscripciones? Me va a hacer adelantar algunas cosas muy chiquititas, ¿no es cierto? Nuestro plano está trabajando sobre la base de estas grandes categorías con información a nivel distrital. Y esa información a nivel distrital nos va a permitir ubicar, ya los tenemos, los colegios que están ahí, las características de esas escuelas, y eso va a ser parte del proceso de implementación de este programa 2021. Entonces, me quedo ahí porque si no ya le voy a contar toda la conferencia del día viernes. Una cosa que tiene que ver con el trabajo presencial o remoto que usted estaba explicando hace un momento, eso no es, digamos, directamente algo que tiene que ver con su sector, sino es una política de gobierno en medio de una pandemia. ¿Usted se han trazado en el gobierno un porcentaje de trabajadores del Estado que vayan en presencial y el otro que esté en remoto? De momento, eso forma parte de las características individuales de cada sector. Hay actividades de los sectores que están siendo evaluadas para ver de qué manera pueden efectivamente hacer trabajo remoto. Lo que yo puedo es hablar por el sector de educación, en donde en el local del Ministerio de Educación estamos tratando de aumentar de 85 a 90% de trabajo remoto, porque por las características del sector podemos, como ahora, poder estar conversando gracias a la red, aunque por supuesto siempre tiene un valor adicional el que podemos estar conversando físicamente en el mismo espacio, ¿no? Muy bien, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros, hablando de los anuncios hechos hoy por el gobierno, la promesa de mejorar un poco la estrategia de comunicación en la próxima conferencia. Y bueno, estaremos atentos a los anuncios del día viernes. Le agradecemos, ministro, por esta entrevista. Hasta la próxima. Buenas noches. A usted, Jaime, buenas noches. Muy Muchas bien. gracias. Gracias.